Bueno, yo la puse grabar aquí, pero bueno, es como grabado incompleto, ¿verdad? Porque es a partir de este punto. Ahí aparece que ya lo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Bueno. Vean, el siguiente punto que vamos a estudiar es el de las intersecciones con los ejes X y Y. Vean, cuando uno quiere hallar la intersección, recuerdan que la URB significa intersección, ¿verdad? Cuando quiere hallar la intersección con el eje X, uno lo que hace es calcular X sub 1 y X sub 2, que lo pueden hacer con la calculadora como hicimos hace un momento. Uno calcula X sub 1 y X sub 2 y los cortes con el eje X son X sub 1,0 y X sub 2,0. Esa sería como la manera más rápida. Vean que antes, como el examen, cuando el examen iba a ser presencial, no se permitía calculadora, entonces uno tenía que utilizar la fórmula general, que es la que la compañera mencionó, el nombre que la compañera mencionó temprano, cuando empezamos. Pero para efectos de que ahora el examen es en la casa, pues vamos a la calculadora y entonces lo más fácil sería calcular X1 y X2 directamente con la calculadora. Claro, no solamente es hallarlos, el corte hay que representarlo como un coordenado. O sea, recuerden que si ustedes están hallando los cortes con el eje X, en el caso de que fueran 2, y ellos son X1 y X2, esos cortes son un punto en el plano cartesiano, son este punto y este punto. Cualquier punto que yo tenga en el plano cartesiano, vean, cualquiera, siempre tiene un valor asociado en X y un valor asociado en Y, es lo que llamamos la coordenada. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Entonces cualquier punto se representa con un coordenado, indicando primero la coordenada X y luego la coordenada Y. Entonces, esto como es un punto, también se representa como un par ordenado, y este también es un punto, se representa como un par ordenado, donde primero se pone el valor de la X, recuerden, el valor de X es el que está escrito aquí, el valor de X1, y para saber el valor de Y, vean como hice como aquí, que nos voy al eje Y, poniendo aquí el número del eje Y, y luego el número que está aquí, y ese es el segundo número que se pone aquí, en el par. En este caso, yo me voy al eje Y, ¿y a dónde llego? Pues al centro, y en el centro la Y vale 0, por eso pongo 0. Igual aquí, este punto es un par ordenado, su valor de X es el número que está escrito aquí, el X2. Y si quiero su valor de Y, me voy al eje Y y llego al centro donde la Y vale 0. Por eso se escribe X2,0. O sea, cuando uno va a los cortes con los ejes, uno no puede decir, metí los datos en la calculadora y me dieron 3 y 5, y uno dice, córtale X en 3 y en 5. No, está mal dicho. No, hay que recordar que los cortes con los ejes son puntos, o sea, son pares ordenados y tienen un valor en X y un valor en Y. Y en el corte con X, la Y siempre vale 0. Entonces uno tiene que escribir, si la calculadora le dio 3 y 5, uno tiene que poner 3,0 y 5,0. Si la calculadora le dio menos 1 y un medio, uno pone menos 1,0 y un medio, 0. O si la calculadora le dio raíz de 3 y un cuarto, uno pone raíz de 3,0 y un cuarto, 0. Siempre representándolo así. No importa, vean que no importa si la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Cuando la parábola corta en dos puntos,
siempre, siempre los puntos son pares ordenados que se representan indicando primero la X y después la Y. El valor de X va a ser el que la calculadora le dio al meter los datos de A, B y C. Y el valor de Y siempre es 0. Ahora, si yo lo que quiero es el corte con el eje Y, el corte con el eje Y está dado por el par ordenado 0,C. ¿Recuerdan quién es C? A ver si hagan memoria. ¿A quién le llamábamos C en la ecuación de una parábola? Al número que estaba solo. Exactamente, recuerden que la ecuación es ax a la 2 más bx más c. C es el número solo, el que nos lleva a x. Ese C es el corte con el eje Y. Claro, nuevamente, vean, cuando uno habla del corte con Y, el corte con Y es un punto. Y como es un punto, se representa como un par ordenado. No importa si la concavidad es para arriba o para abajo, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Y si la C no, y si no hay C, o sea, si la Si C no es hay cero. C, si no hay C, la C es 0. Entonces sería 0,0. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, vean, cuando uno va a encontrar el corte con Y, siempre lo representa con el par ordenado. Recuerden que en el par ordenado el primer valor que se escribe es el de X. Recuerden, no se olviden eso. Un punto se representa con un par ordenado, donde primero se escribe el valor de la X y luego se escribe el valor de la Y. Entonces, para este punto, primero tengo que ir a escribir el valor de la X. Entonces, yo bajo hasta el eje X. Entonces, pero aquí, si bajo el eje X, ¿qué valor encuentro? 0. Por eso es que el primer número es 0. Y el valor de Y, que es el segundo número, es el valor de C. O sea, todas las parábolas cortan al eje Y en 0,C. Y esto es muy fácil de darse cuenta. ¿Por qué? Vean, pongan atención, fíjense bien. Acabo de decir que donde una parábola corta al eje Y, la X vale 0. ¿Verdad? Porque en este puntito me voy al eje X y llego al centro donde la X vale 0. Igual aquí, en este punto me voy al eje X y llego al centro donde la X vale 0. Si la X vale 0, sustituyan aquí la X por 0. ¿Qué pasaría aquí? Vean, quedaría, si la X es 0, 0 al cuadrado, 0. Por A, 0. Y 0 por B, 0. Y 0 más 0, 0. Y 0 más C, a ver cuánto es 0 más C. C. C, claro. ¿Me entienden? Siempre que una función en general, yo sé que no estamos en funciones, pero adelantemos un poquito. Cuando una función corta el eje Y, siempre la X vale 0. Entonces uno puede sustituir la X por 0. Vamos a poner aquí, en el corte o intersección, como quieran decir, con el eje Y, la X es igual a 0. Entonces, Y sería A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Porque estoy cambiando la X por 0, ¿verdad? Porque dijimos que ese es el valor de la X. Y cuando uno hace estas operaciones, 0 al cuadrado 0 por A da 0. Y B por 0 es 0. Como no tiene X, no hay que multiplicarlo por 0. Y 0 más C da C. O sea que la Y, que es el segundo número del par, es C. La X es 0 y la Y es C. ¿Qué es esto? Se lo tienen que memorizar nuevamente. Repito, las preguntas a veces son de análisis de teoría. Eso hay que sabérselas. Hay que entender la teoría. Entender que las parábolas cortan al eje X. Bueno, pueden cortar el eje X en 2 puntos, en 1 o ninguno. En el caso máximo, cortan en 2 puntos. Para averiguar cuáles son esos puntos, uno mete los datos de A, B y C en la calculadora. Aquí no lo puse, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. X1 y X2 se puede obtener con la calculadora. Porque vamos a usar calculadora para no complicarnos la vida. Antes tenían que usar otros métodos matemáticos, ahora sí pueden hacer con calculadora. Entonces X1 y X2 se pueden obtener con calculadora. Entonces uno dice, todas las funciones, mejor dicho,
la parábola, que es la que estoy hablando específicamente en este momento, interseca el eje X en x1,0 y x2,0, donde x1 y x2 se pueden obtener con la fórmula general o con la calculadora. Pero la fórmula general es un método matemático que no vamos a utilizar. Básicamente lo vamos a hacer con la calculadora. Ahora, para hallar el corte con el eje Y, se usa el par 0,c. C siempre es el número solo de la fórmula. Y ahora, ¿por qué es 0,c? Porque donde corta el eje Y, siempre la X vale 0, porque uno se va al eje X y llega al centro, donde la X es 0. Y si uno cambia la X por 0, en la ecuación de la parábola le sale que la Y es C. Por eso el segundo número del par es C. Entonces, esto recuerden que deben de memorizarlo. Los cortes con X son X1 0 y X2 0, donde X1 y X2 se obtienen con la fórmula general, si es método matemático, o con la calculadora, como en este caso, para hacerlo más fácil y más rápido. Y la intersección con el eje Y es el par 0,c, donde c siempre es el número solo de la ecuación. Entonces, vean, voy a borrar esto para hacer un ejemplo. Pero vamos a resolver esos tres. Y en esos tres ejercicios me están pidiendo ya los cortes con X. Vean que aquí la A vale 1, la B vale menos 7 y la C vale 12. Entonces, por favor, metan esto en la calculadora y me dicen cuánto da X1 y X2. Bueno, en el caso que hubieran dos puntos, porque podría ser que no hubiera ninguno o que solo hubiera uno. Díganme a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuánto dio? Salieron 2 puntos y sería 4,0 y 3,0. No. Bueno, entre paréntesis, 4,0. No, espérese. Nada más estoy preguntando en valor de X1 y X2. X1 dio 4 y X2, ¿cuánto dio? 3. X1 a 4. Y Sí, 3. 3. 2, 3. Vean, X1 y X2 son formas que uno usa para decir que son dos puntos distintos. Uno puede haberle llamado X, una comita aquí que le llaman prima, X prima y X segunda, para decir que son dos puntos distintos. Y cuál sea que X1 es 4 y X2 3, no importa que si uno lo pone al revés, que X1 es 3 y que X2 es 4. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que son dos puntos distintos. Lo del 1 y el 2, estos son índices 1 y 2, repito, es para indicar que son dos valores de X distintos. Pero cuál sea cuál no importa. Entonces, como ya tengo los cortes, ahora los valores de X1 y X2, ahora sí, la intersección con el eje X es X1,0 y X2,0. Eso significa que sería, como dijo el compañero, 4,0 y 3,0. O sea, los valores que da la calculadora ahí no se acaban, sino que para ver los cortes hay que darlos en forma de par ordenado.
Y el par ordenado es el valor de x1, 0 y el valor de x2, 0. En este caso 4,0 y 3,0. Ahora, para la intersección con el eje Y, se usa el par 0,c. Nos fijémonos en este ejemplo. ¿Cuánto es la c ahí? 12. Entonces la respuesta es que corta el eje Y en 0,12. ¿Ven? Es sencillísimo esto. Si yo quisiera hacer una gráfica de esto, a ver, tendría que ser algo así. Corta el eje X en 4,0 y 3,0. Vemos que aquí esté 3 y aquí 4. Y como la A es positiva, es cóncava hacia arriba. Y corta el eje Y en 12. Por aquí está el 12. Ahí aproximadamente algo así. No está hecho muy en escala, pero más o menos se entiende la idea, ¿no? Repito, vean, como la A es 1, ya sabemos que la parábola es cóncava hacia arriba. Como x1 y x2 son 4 y 3, quiere decir que corta el eje X en 3,0 y 4,0, que son estos dos puntos. Ahí es donde corta X. Entonces tengo que dibujarla hacia arriba y que corten esos puntos. Además, corta el eje Y en 0,12. 12 está aquí arriba, entonces sería aquí en este punto. Claro, les repito, eso no está hecho a escala, pero eso sería una gráfica aproximada para esta ecuación. Veamos el segundo ejemplo, aquí. Aquí la A vale -1, la B vale 2 y la C vale -1. A ver, metan los datos en la calculadora y me dicen cuánto da. X1 da 1, perdón. Y bueno, no, solo sale una solución. Solo un valor, solo sale un número, ¿verdad? No dice x1, dice x, ¿verdad? Supongo. Sí, solo X. O sea que solo corta en un punto. Eso quiere decir que interseca el eje X en x,0. O sea, 1,0. O sea, en el ejemplo anterior sí cortaba en 2 puntos. En este corta solo en un punto. Entonces sería en ese punto, 0. 1,0. Y el corte con el eje Y es 0,c. Entonces, ¿cuánto vale la c en este ejemplo? -1. Entonces sería 0,-1. Entonces, si yo quisiera hacer una gráfica, tendría que hacerla así, vean. Primero vean, la A es negativa, o sea, tiene que ser cóncava hacia abajo. Y corta el eje X en un solo punto, en 1. Digamos que aquí está el 1. Corta el eje Y en 0,-1. Corte con Y, digamos que -1 está por aquí. Y como es para abajo, tiene que ser algo así, ¿ven? Ven, fue fácil, nada más. Marqué el corte con X, que es solo un punto, porque la calculadora solo es un valor. Marqué el corte con Y, que es el valor de C, 0,-1, que es este de aquí. Y uní estos puntos y lo hice hacia abajo, porque la A es negativa. Recuerden, en el ejemplo anterior, la A era 1, era positiva, era cóncava hacia arriba. En este ejemplo, la A es -1, entonces es cóncava hacia abajo. Veamos el último ejemplo. En este, vean, la A vale -1. Pongan atención, luego si necesitan tiempo, yo me espero a que escriban. No tenemos prisa. Por lo menos yo no tengo prisa. Si hoy no terminamos, en otra lección seguimos. Si ustedes tienen deseos de que los ponga al día, que les ayude, yo les puedo dar todas las lecciones que necesiten hasta que se sientan bien para desarrollar este tema o los que sean. No tenemos ninguna prisa. O sea que pueden poner atención y después copiar y preguntar todo lo que quieran. Entonces vean, ayúdenme con esto. Metan A-1, B5 y C-7. Esa me dio 5 más raíz de 3 sobre 2 y el complejo. Y el otro lo mismo, pero con un menos.
Sí, exacto. Entonces vean que esto sale con la letra I. Cuando sale con la letra I o sale error, depende del modelo de la calculadora, puede ser que haya error si es un modelo muy bien. En todo caso, cuando pasa eso, decimos que no corta el eje X. Entonces, como no lo corta, no podemos hallar las intersecciones con X, ¿verdad? Pero yo les había dicho que las parábolas puede ser que cortan el eje X en 2 puntos, puede ser que corten un punto o que no corten a X. Pero al eje Y siempre lo cortan. Al eje Y no hay quita, al eje siempre lo cortan. Y para hallar la intersección con el eje Y se usa el par 0,0. ¿Y cuánto es la C aquí? En este ejemplo. -7. Entonces corta el eje Y abajo, -7. Entonces, si yo quisiera graficar esto, vean, tendría que ser algo así. Vemos que por aquí está el -7. Vean que lo dibujé debajo del eje X. ¿Por qué? Porque no corta el eje X. Corta el eje Y en -7, en el par 0, -7, aquí. O sea, aquí abajo, los negativos. Y la dibujé cóncava hacia abajo, porque aquí la A es negativa, y negativa quiere decir que la concavidad es hacia abajo. Claro, lo único que yo no sé es si es más a la derecha o más a la izquierda. Eso todavía no lo sé. Para eso habría que calcular algo más que todavía no he explicado. Porque perfectamente esa gráfica pudo haber sido así, más bien. Con esto más bien para este lado. Como más así, más a la izquierda. Yo lo hice aquí como más a la derecha. Eso lo que no sé, si está más para allá o más para acá, eso no lo sabemos todavía. Pero el resto sí está bien. No corta X y es hacia abajo. Y corta el Y en -7. Entonces, a ver, analícenlo a ver si tienen alguna pregunta de esto. Pero yo creo que está todo claro. Bueno, mientras... Sí, profe, yo lo entendí muy bien el tema. Ajá. Bueno, todavía no hemos terminado, vamos a ver lo que nos falta. Mientras terminen de escribir, voy recordando lo que hay que memorizarse. Pero lo primero que tengo que memorizar es que la ecuación de la parábola es y igual a x al cuadrado más bx más c. Y que la a y la b y la c son números reales, o sea, pueden ser positivos, negativos, fracciones, raíces, decimales, lo que usted quiera. Excepto la a, que nunca puede ser cero. La a no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si la a fuera cero, 0 por x cuadrado haría 0 y ya no habría x cuadrado, entonces ya no sería parábola, sería una recta, no una parábola. Ahora, ¿qué más hay que memorizar? Que la a, que es el que multiplica el x cuadrado, sirve para la concavidad. A positiva significa que la parábola es cóncava hacia arriba y A negativa significa que la parábola es cóncava hacia abajo. Ahora, segundo que hay que memorizar, el discriminante. El discriminante sirve para ver en cuántos puntos corta la parábola al eje X. Si el discriminante es positivo, significa que corta el eje X en 2 puntos. Si el discriminante es 0, que corta el eje X en un solo punto. Y si el discriminante es negativo, pues que no corta X. Otra manera de saber si corta en 2, en 1 o ninguno, es que si yo conozco los valores de A, B y C, los meto en la calculadora, y si salen 2 números distintos, corta en 2 puntos. Si sale solo un número, corta en 1 punto. Y si sale error o la letra I, no corta. Pero eso solo si uno conoce A, B y C. Si no se conocen A, B y C, hay que usar la teoría. La teoría que dice discriminante positivo corta en 2, discriminante igual 0 corta en 1, discriminante negativo no corta. Ahora, ¿qué es lo último que tienen que saber de memoria? Hasta donde he llegado, pues las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con los ejes son así. Si es con el eje X, es x1,0 y x2,0, en el caso que hubiera 2 puntos. O x,0 si es solo un punto. Y para hallar x1, x2 o solo x, pues se usa la calculadora. A pesar de que hay métodos matemáticos como la fórmula general, pues normalmente para más rapidez y comodidad, pues uno usa la calculadora. Ahora, el corte con Y siempre es el par 0,c, donde c es el número solo de la fórmula. Es eso que dije, es lo que quiere saber de memoria hasta el momento. Pero hay más que memorizar. Necesito saber si alguno está escribiendo, si no para borrar. Sí, profe, un momento. Ok. Pero yo tengo una pregunta. Digamos, ¿no es que las parábolas también tenían como
otra forma de expresarse, que no era esa. Otra forma de expresarse. Sí, que era diferente a y igual a x al cuadrado más bx más c. Seguro usted está hablando de las traslaciones y las notaciones y cosas de esas, seguramente. Pero vean, todas esas formas al final se pueden expresar de la misma manera. Yo creo que usted está hablando de esto, de que en el libro viene, digamos, ejemplos así. Cosas así. De eso sería que me está hablando. No, es que, digo, yo me acuerdo como que el año pasado habíamos visto que había como otra fórmula de las parábolas, que era como la fórmula general y la fórmula canónica, algo así. Creo que era. No, Puede que no, me no. equivoque, no sé. Bien, voy a revisar el texto. Pero que yo recuerde, no, nosotros no tenemos más que este caso, pero voy a revisarlo. Profe, pero así como usted nos explicó, la verdad yo entendí más que con las otras fórmulas. Estoy revisando en este momento en el texto, en el libro. Es que para la ecuación de una recta, sí, existen diferentes formas de dar la respuesta, de dar la ecuación, pero para una parábola, todas se reducen a la forma de x cuadrado más bx más c. Pero bueno, como somos humanos, cualquiera se puede equivocar, voy a fijarme si hay algo nuevo en el libro, algo que yo desconozca. Profe, acá yo tengo esa fórmula, es menos b más raíz del discriminante sobre 2a. No, bueno, no sé si es la que está diciendo. No, él no está diciendo eso. No, compañero, no hay ninguna otra cosa. Seguro usted está confundido con la ecuación de la recta, que sí tiene diferentes formas. Pero en parábola no viene ninguna otra. A menos que sea sumas o restas que están entre paréntesis elevadas al cuadrado, pero esas cuando usted las desarrolla siempre vuelve a quedar una expresión del tipo x cuadrado más x más c. No, en realidad, no, seguro usted está confundido. ¿Será esto que usted está hablando de las transformaciones? Pero Así repito que no me esto. acuerdo muy bien, profe, pero dice, no, seguro es que me equivoqué. Todo bien. Por ejemplo, vean, en la página 157, por ejemplo, dice y igual a x menos h al cuadrado más k. Por ejemplo, esa es otra manera de dar la fórmula, la ecuación de una parábola, quiero decir. Pero esto, cuando usted lo resuelve, cuando desarrolla la forma notable, multiplican por a y le suma k, al final va a quedar una expresión de este tipo. Por eso todo se reduce a la misma, siempre a la misma ecuación. Y esto yo no estoy enfocando la materia desde este punto de vista, porque pienso que para efectos del examen esto más bien nos va a complicar la vida. Entonces, cuando hagamos ejemplos tipo examen de selección única en la próxima lección, entonces yo me meteré en un ejercicio de este y les diré cómo relacionarlo con lo que estamos viendo ahorita. Pero digamos, seguramente es que usted se confundió con la ecuación de la recta, que ahí sí en la ecuación de la recta uno tiene la fórmula y igual a mx más b y tiene la otra que es ax más b y igual c y tiene ax más b y más c igual 0. No sé si aquí usted ve bien. En recta sí, está esta otra, esta otra. En recta hay tres maneras distintas de escribir la ecuación. ¿Ven? Pero, por ejemplo, para parábolas, usualmente todo lo van a reducir a este tipo. A y igual a x al cuadrado más bx más c. Bueno, ya terminaron de escribir. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al siguiente punto.
Vean, el siguiente punto que vamos a estudiar es el vértice. Ese es el más importante de los que vamos a estudiar, el vértice. Pues, ¿cómo se define el vértice? Pues el vértice es el punto mínimo o máximo de la parábola. Punto mínimo o máximo de la parábola. O sea, vean, por ejemplo, observen esta parábola que es cóncava hacia arriba. Vean, analicémosla del extremo izquierdo al extremo derecho, de izquierda a derecha. Vean que para efectos de lo que vamos a hacer aquí, vamos a analizar esto de izquierda a derecha. Si no se fijen en las flechas, sino solamente recorran la gráfica de izquierda a derecha. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí, en esta partecita? La gráfica está decreciendo, digamos, está bajando. Llega a este punto que es el más bajo de todos, y luego empieza a crecer, a subir. ¿Lo notan todos? De izquierda a derecha, baja, o sea, decrece, llega al punto más bajo, y a partir de ahí sube, o sea, crece. Entonces, este punto, el más bajo, ese punto es el vértice, que en este caso, como es el más bajo, es un mínimo. Es un mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba, que es cuando la A es positiva. Pero vean, la parábola podría ser cóncava hacia abajo. Analicemos este caso. Siempre analizándola de izquierda a derecha. De extremo izquierdo a derecho. ¿Qué ocurre aquí en este pedacito? Alguien que me diga. ¿Qué está pasando en esta parte? Está subiendo. Está subiendo, uno dice que crece. Hasta este punto, que es el más alto. El punto máximo. Exactamente, como es el más alto, es el máximo. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Va decreciendo. Va bajando, o sea, va decreciendo, exactamente. O sea que cuando usted analiza una parábola, si es cóncava hacia arriba, primero decrece, llega al punto mínimo y luego crece. Si es cóncava hacia abajo, que es cuando la A es negativa, primero crece, llega al punto máximo y luego decrece. Ese punto mínimo o máximo es el vértice. O sea, el vértice es el mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba, o es el máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo. Eso es lo que conocemos como vértice. ¿Eso lo tienen claro? Vean que estamos leyendo, analizando la gráfica, analizando la parábola de izquierda a derecha. Cuando ustedes vean el tema de la función cuadrática, ahí ya van a explicarles o van a ver que les pueden preguntar el intervalo donde la función cuadrática crece o decrece. Entonces ahí uno dice, de menos infinito hasta el vértice decrece y del vértice a más infinito crece. En este otro caso, de menos infinito al vértice crece y del vértice a más infinito crece. Pero eso sería para el segundo parcial, ahí donde entra la función cuadrática. En este momento nosotros todavía no nos interesa ver dónde crece o dónde decrece. Todavía eso no pertenece a este tema. Nada más nos interesa ver que hay un punto mínimo o máximo. O sea, con respecto al crecimiento, cuando uno lo analiza, aquí decrece, llega al punto mínimo y luego crece. Ese es el vértice, el punto mínimo. Y en esta otra, aquí crece, llega al punto máximo y luego decrece. Ese punto máximo es el vértice. Ahora, ¿cómo creen que se representa el vértice? ¿Cómo debería representarse el vértice si es un punto? Recuerden, el vértice es un punto. Ya sea mínimo o máximo es un punto. ¿Cómo debe representarse un punto? Antes lo estuve mencionando. Algo muy elemental, muy básico. Todo punto en el plano cartesiano, ¿cómo se representa? Espera, que yo les hice una gráfica y les puse aquí un punto. ¿Cómo se representa? Un par ordenado. Con un par ordenado. Claro, con un par ordenado. O sea, imagínense que este punto es el vértice. Pero dirán, ¿pero cómo va a ser ese punto el vértice? Claro, es que hay que completarlo. Vean. Podría ser así. Ese punto es el vértice. O podría ser así. Este punto es el vértice. Entonces, la cuestión es que cuando uno tiene un punto que corresponde a un vértice, o en general cualquier punto, siempre se representa como un ordenado. Tiene un valor en X y un valor en Y asociado.
Y el par ordenado consiste en dar esos valores de X y Y en orden, ¿verdad? Por eso es ordenado. Primero la X y después la Y. Entonces, el vértice tiene que representarlo así, como un par ordenado. Entonces dirán, pero ¿cómo hago para calcular la X y cómo hago para calcular la Y? Pues eso es lo que vamos a ver, vean. Voy a simbolizar V, para no escribir toda la palabra. Para calcular la X, vamos a usar la fórmula el opuesto de B sobre 2A. Menos B, cuando uno pone en una fórmula un menos delante de una letra, significa el opuesto del valor de esa letra. O sea, menos B significa el opuesto de B. O sea, que si la B es positiva, con el menos se convierte en negativo. Y si la B es un número negativo, con el menos se convierte en positivo. O simplemente ustedes pueden poner el menos y después escribir el signo del valor de B. Ahora lo van a ver con el ejemplo. Eso no es difícil. Ahora, para hallar el valor de Y hay dos maneras. ¿Cómo podría ponérselo para que no les cueste? Bueno, vean. Voy a escribirlo con la fórmula que se acostumbra. Pero ahorita les enseño otra manera. Entonces, con esta fórmula calculo la X y con esta otra fórmula calculo la Y. Pero existe otra manera de calcular Y. Y también las calculadoras nuevas, como la de la compañera, la Blanca, también le permiten calcular esto. Los otros modelos no son tan avanzados, entonces no le calculan esto a uno. Pero el modelo de la calculadora Blanca sí, eso sí calcula estos dos valores. Entonces lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, ¿qué significa esto? Vean, que cuando yo tengo así la parábola, puede ser que sea cóncava hacia arriba. Este puntito es el vértice. Entonces, que para hallar el valor de la X, uso la fórmula menos B entre 2A. Y para hallar el valor de la Y, uso la fórmula menos discriminante sobre 4A. ¿Me entienden? Al usar esta fórmula le va a dar un número. Ese es el número que tienen que colocar aquí. Y al usar esta fórmula le va a dar otro número que es el que deben de colocar aquí. Igual vean, si fuera cóncava hacia abajo, las cosas no cambian, siempre son las mismas fórmulas. En este caso, vean, el vértice es este punto. Entonces, para hallar la X se usa la fórmula menos B entre 2A. Y para hallar la Y, la fórmula menos discriminante sobre 4A. Entonces, necesito que escriban esto para borrar esto y borrar este pedacito y hacer unos ejemplos. Entonces, recuerden, este es el punto más importante de la parábola. Esto que estamos estudiando, el vértice. ¿Por qué digo que es más importante? Porque lo digo en función de todo lo que le permite calcular a uno. Vean, ustedes van a observar que con el vértice, aparte de calcular el vértice, que es una propia pregunta, podrían calcular el eje de simetría, podrían calcular el rango y podrían calcular los intervalos donde la función crece o decrece. Solo que para el primer parcial no le van a preguntar intervalos donde crece o decrece, eso no, pero para el segundo parcial sí. Y todo se basa en el vértice. O sea, el vértice contesta 5 preguntas. O sea, el vértice en sí mismo es una pregunta. El eje de simetría es otra pregunta. El rango es otra pregunta. ¿Dónde crece? Es otra pregunta. ¿Y dónde decrece? Es otra. O sea, con el vértice se contestan 5 preguntas distintas. Por eso es que les digo que es lo más importante. Para efectos de este examen, solo nos va a ayudar a calcular 3 cosas. El vértice, el eje de simetría y el rango. Para el segundo parcial, pues sí, ya le van a preguntar dónde crece o decrece y agregamos 2 preguntas más. Y todo se basa en el vértice. Conociendo el vértice y conociendo la concavidad, ya se pueden contestar muchas cosas. A ver, ¿quién está escribiendo? Profe, ¿qué es el rango? Es que todavía no lo explico. Ese es el punto que sigue dentro de un ratito. Entonces, ahorita se lo explico cuando llegue ahí. Ok, gracias. Disculpe. No se disculpen, nada. Es que no se lo quiero decir aún porque eso es parte de lo que voy a ver en un ratito. Entonces, ahorita lo veo formalmente. Bueno, ¿quién está escribiendo? Entonces
Entonces voy a borrar este lado. Vamos por aquí. Ejemplos. Entonces, hay el vértice. Todos dicen hay el vértice. Entonces, el primer ejemplo es x al cuadrado. Vamos a ver qué le ponemos aquí. X al cuadrado más 3x menos 10. Ese es el primer ejemplo. Entonces, vean, lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto vale A, B y C. A es 1 porque delante de la x al cuadrado no aparece ningún número. Entonces se sobreentiende que es 1. B es 3 porque multiplica la x. Y C es menos 10, que es el número solo, tiene una constante. Entonces, cuando ya tenemos esto, voy a calcular el discriminante. ¿Por qué lo voy a calcular? Porque lo ocupo aquí. Entonces, el discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces sería el valor de b, que es 3 al cuadrado, menos 4 por la a, que es 1, por la c, que es menos 10. Cuando uno mete todo esto en la calculadora, eso va a dar 49. Porque 3 al cuadrado es 9, y 4 por 1, 4, porque es 40, y este menos por 1 hace que dé más, y 9 menos 40 da 49. O sea, eso es de meterlo en la calculadora. Entonces ahora sí ya puedo aplicar estas fórmulas. Primero voy a calcular la x. X se calcula con la fórmula menos b entre 2a. Entonces sería el menos la b, que vale 3, sobre 2 por la a, que vale 1. Entonces queda menos 3, y abajo 2 por 1, 2. Queda menos 3 medios. Vean que por eso les dije que el menos delante de la b significa el opuesto de b. O sea que si la b es positiva, pues aquí pues, queda negativa. Ahora calculamos la y. Y es menos discriminante sobre 4a. Sería menos el discriminante, que me dio 49, sobre 4 por la a, que vale 1. Entonces queda menos 49, y 4 por 1, 4. Claro, uno mete esto lo hace en calculadora. Y si esto se pudiera simplificar, la calculadora se lo va a simplificar. En este caso queda igual porque esto no se puede simplificar. Pero si se pudiera, la calculadora se encarga de haberlo simplificado. Entonces, cuando ya tengo esto, ya tengo el vértice. Ya puedo decir que el vértice es, primero se da la x, que es menos 3 medios. Y luego se da la y, que es menos 49 cuartos. Pues ahí está el vértice, ¿ven? Es fácil de calcular. Si yo quisiera hacer un dibujo aproximado de esto, así aproximado, ven, la x es menos 3 medios, los x negativos están por aquí. Entonces, digamos que por ahí esté menos 3 medios. Y y es menos 49 cuartos, como la y es negativa, pues está por aquí. Vamos que por aquí esté menos 49 cuartos. Ahí aproximadamente. Entonces, ven, la línea punteada aquí y aquí, y se encuentra en este punto. Este puntito es el que representa ese par. Ese es el vértice. Pero cuando uno tiene el vértice, ¿ven? Cuando uno tiene un vértice, yo puedo marcar las flechas para arriba o para abajo. Eso depende de la concavidad. En este caso, como la A es 1, la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces quiere decir que esto lo tengo que hacer así, hacia arriba. ¿Ven? Repito, cuando tengo el vértice hay dos alternativas. O que haga la curva hacia arriba o que la haga hacia abajo. Y para saber cuál de las dos es, pues me fijo en la A. Como la A es un número positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Ahora, si quisiera ponerle más datos, ¿se acuerdan que todas las parábolas cortan al eje Y en C? En 0,C. Y como la C es menos 10, entonces por aquí es menos 10. Porque ese es el corte con Y. Este numerito de aquí es menos 10. Si yo meto esto en la calculadora, obtengo x1 y x2.
Y eso me daría exactamente estos numeritos de aquí, si quisiera. Si quisiera que me quedara como más completo. Pero no hace falta, no necesitamos en este caso tanto detalle. Pero es importante que lo sepan, ¿verdad? A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre eso? No. ¿Se acuerdan que cuando yo di este, les dije que había otra manera de calcularlo? Más que todo, la otra manera se usa cuando uno no tiene la fórmula. Digamos que en un momento dado usted se le olvidara poner la fórmula o no la tuviera a mano. Entonces, si usted ya tiene este valor, lo puede meter en una función, en la ecuación de la parábola y el resultado me va a dar la y. ¿Se acuerdan hace un rato cuando yo cambié la x por 0? Aquí y aquí, y me salió la c, el segundo número del par. Lo mismo puedo volver a hacer aquí. Eso es muy importante que lo tengan claro. Siempre, si este par, el del vértice, pertenece a la parábola, va a cumplir que cuando la x de la ecuación se cambie por el primer número del par, o sea, por los 3 medios, el resultado va a ser la y, que es el segundo número del par. Este concepto es demasiado importante, porque los ejercicios difíciles que vienen en la práctica usan mucho ese concepto. Entonces yo necesito que ustedes saben trabajar en la calculadora en una expresión con letra. Digamos, poner alfa x al cuadrado más Profe, una pregunta, x menos profe. 10. ¿Sí? En los puntos de intersección con X, entonces el vértice que está en el punto X sería como el punto medio de esos dos puntos. Ese es un detalle que iba a mencionar, que he dicho que usted se me adelantó. Ahorita lo vamos a ver. Es un punto medio exactamente. Pero lo que el compañero está diciendo, que este punto está en el centro, en el medio, entre este y este. Digamos, aquí hay un número y aquí hay un número. Y el vértice está exactamente en el medio entre esos dos. O sea que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí. Y ese concepto también se usa en las prácticas. Por decir algo, vean, es que con fracciones cuesta más, pero pongámosle aquí un número entero. Digamos que fuera así. Si aquí hubiera un 2 y aquí hubiera un 4, que el corte con X es en 2 y en 4, ¿dónde estaría el vértice? ¿En qué valor de X? ¿Qué numerito iría aquí? Sin usar Tres. fórmula. El 3. Tres. Claro, el 3, porque el 3 es el que está en es el punto medio entre 2 y 4. ¿Verdad? De 2 a 3 hay una unidad y de 3 a 4 hay una unidad, entonces está en el punto medio. Eso siempre se va a cumplir. Pero yo estaba preguntándoles antes que si ustedes saben meter esto en la calculadora, no A, B y C, sino usando la tecla la tecla que trae la letra X. No, Escribir- profe. No. De verdad no saben, Es que en el curso de Matem a nosotros casi no nos dejaban usar la calco. Sí, yo tampoco los dejaba usar cuando... Antes no, porque se supone que ustedes deben de aprender a hacer todo a mano y no íbamos a usar calculadora. Pero como ahora se va a usar en el examen la calculadora, don Alexander me dijo que aprovechar la calculadora todo lo que se pueda. Entonces, vean, yo necesito que ustedes metan esto en la calculadora. Ustedes han visto que la calculadora tiene las teclas con diferentes colores. Encima de la tecla de color blanco, o sea, las letras están en color blanco, pero encima hay algo escrito en cafecito y en rojo. Lo que está en cafecito se activa presionando Shift y lo que está en rojo se activa presionando Alfa. ¿Están viendo en la calculadora eso? La tecla Shift y la tecla Alfa. Sí, Lo que usted pero está entonces digamos, hay que explicando- poner la X. Lo que Sí, usted está ya explicando, puede Entonces, la X está en color rojo en la calculadora, ¿sí o no? O en café. En rojo. En Entonces, rojo. profe, se eso es activa lo de Alfa. chip calc. Sí, exactamente. Ok. Vamos a usar algo con chip calc y todo eso. Entonces, escriban esto, uno pone alfa y la X roja para que aparezca la letra X. Y lo eleva al cuadrado, más 3, otra vez alfa y la X que está en color rojo y menos 10. O sea, yo quiero que calculen esto. Profe, yo lo calculo y me da menos 10. No, pero usted no tiene, pero no, espérese, nada más le dije que le escribiera. No ponga el igual. No, nada más le escribe.
escriba alfa x, le eleva al cuadrado, más 3 alfa x menos 10. Solo escriba la expresión. Sí, a mí ya me... Pero no presione nada más. ¿Cómo es, profe? ¿Qué tecla tengo que presionar? Alfa y la tecla que trae la X en color rojo. Es que eso depende del modelo de calculadora que tengan, no sé cuál tiene usted, pero repito, la X como está en color rojo se activa con alfa. Entonces yo estoy diciendo que pongan alfa y presiono la tecla X que está en color rojo, la X. Eleva al cuadrado, más 3, otra vez alfa y la X roja, menos 10. Solo eso, no hagan nada más. Les voy a escribir todos los pasos. Alfa, la tecla que trae la X. Después eleva al cuadrado con la tecla X a la 2. Más, presiona el 3. Luego otra vez alfa y la X roja. Presiona la resta y luego el 10. Esto es lo que tiene que presionar. Sí. A ver si me entendió. A ver, véanlo aquí. Es alfa y la X. Para que salga la X en la pantalla. Eleva al cuadrado con la tecla X a la 2. Más. Luego pongo 3. Y vuelvo a poner alfa y la X roja para que vuelva a salir la letra X. Menos 10. No haga nada más. No pongan igual. Dígame si ya le salió, muchacho. El que me preguntó antes. A ver, el compañero que dijo que no le salía, ¿ya le salió? Profe, yo no fue el que preguntó, pero yo estoy bien. Bueno, entonces cuando ya hicieron eso, presionen la tecla que dice calc. Y en ese momento la calculadora va a preguntar por el valor de la X. Entonces cuando le preguntan la X, van a poner menos 3 medios, van a poner menos 3, van a presionar la tecla de fracción y el 2. Si es un modelo viejo, tiene que ¿Cuál ver tecla hay si que presionar? presiona la tecla cal y la calculadora le va a preguntar por el valor de la X. Entonces cuando le ponga la X, usted pone el primer número del par. Va a poner menos 3, la tecla de fracción y el 2. Menos 3, la tecla de fracción y el 2. Si la calculadora es un modelo viejo, cuando pongan menos 3 fracción 2 se va a ver así. Si es un modelo viejo se ve así. No se ve en la forma normal que estamos acostumbrados, sino que se ve así, si el modelo está bien. Y ahora sí, presionen el igual. Si está bien hecho, les va a dar el segundo número del par, que es menos 49 cuartos. Verifiquen a ver si les da eso. A mí sí me dio eso, profe. Sí, pero bueno, A mí ¿qué es lo importante de esto? Vean, es que se vayan metiendo en la cabecita, por favor, se van aprendiendo de memoria, que en cualquier ecuación, ya sea de una recta o de una parábola, bueno, estamos hablando en este caso de la parábola, si yo cambio la X por un determinado número, el resultado siempre va a ser el valor de Y, o sea, el segundo número del par. O sea, dada la ecuación de una parábola, si yo cambio la letra X por el primer número del par, el resultado siempre va a ser el segundo número del par. Entonces, aquí, ¿cómo fue que yo lo cambié? Con la tecla cal. Cuando yo presiono cal y la X, y la calculadora pregunta cuánto es la X, y yo le digo que es menos 3 medios, lo que estoy haciendo internamente es cambiando la letra X por menos 3 medios. Y al presionar el igual al final, me está dando el segundo número del par, que es el valor de Y. Entonces, Profe, yo pongo menos 3 y después tengo que poner eso que está en el cuadrito. A, es que yo no sé qué la A, la calcular. B y la C. Menos 3, la tecla de fracción y el 2. Menos 3, la tecla de fracción y el 2. Y después el igual.
regla de fracciones, los. ¿Ya le salió, compañera? Sí. Sí. Pero a ver Profe, si. pregunta. Sí. Entonces, ¿no es necesario usar la otra fórmula, digamos? ¿O siempre igual hay que usarla, digamos, la del discriminante entre 4 por A? Para una pregunta teórica podría ser. Yo diría que es el mejor, tal vez no usarla en un ejercicio de este tipo, pero sí conocerla, por aquello de que sale una pregunta teórica. Y dirán ustedes, ¿pero qué es una pregunta teórica para este tema? Vean esto, que se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal que le ponen una parábola así, como esta? Y la proposición número 1 dice, menos discriminante sobre 4A es menor que 0. Entonces dirán, ¿pero cómo se contesta eso? Pues uno ya tiene que saber que esto es la y del vértice. Entonces, me voy a la parábola, marco el vértice, esta es la x y esta es la y. ¿Y cómo es la y del vértice aquí? En este ejemplo, ¿cómo es la y en cuanto al signo? Positiva. O sea, mayor que 0. Entonces esto es falso. ¿Me entienden? Esto, si yo me sé la teoría, yo tengo que saberme que esto es la y del vértice. Esa es la fórmula de la y del vértice. Entonces, dada esta gráfica, yo me fijo en la y. Y la y es un número positivo. En la y del vértice, ¿verdad? Es un número positivo porque está arriba. Y como la y es positiva, entonces es mayor que 0. Y aquí decía menor que 0, entonces está falsa. Aquí la x yo la puse, pero realmente no interesa. La que nos interesa es la y, ¿verdad? Porque el ejercicio habla de la y. Sí. ¿Cuándo interesa la x? Bueno, que le pusiera esto, vean. Menos b sobre 2 por a es mayor que 0. ¿Qué es menos b sobre 2 por a? La x del vértice. ¿Y cómo es la x del vértice aquí? A ver, ¿cómo es la x? Si está aquí a la derecha, ¿qué signo tiene? Positivo. Mayor que 0. Positivo. Y aquí dice mayor que 0. Eso es verdadero. O sea, este sería un ejemplo de teoría en donde usted no puede meter los datos en la calculadora ni nada porque no hay A, B y C. Es solamente pura teoría en la cual usted tiene que dominar las fórmulas. ¿Entienden? Le dibujan una parábola y le hacen preguntas sobre las fórmulas de la X y la Y del vértice. Claro, no le van a decir que esto es la Y del vértice y esto es la X. Uno tiene que sabérselo de memoria. Y entonces uno se va a la gráfica y se fija, la y del vértice es un número en la parte positiva, porque está aquí arriba, es positiva, entonces esto es falso, porque positivo significa mayor que 0, aquí dice menor que 0. Y esto es la x del vértice, y la x del vértice es este punto, que es como está en el lado derecho, es un número positivo, mayor que 0, y aquí dice mayor que 0, por eso es verdadera. ¿Me entienden? O sea que depende de cómo le hagan la pregunta, la teoría puede ser que haya que aplicarla. Entonces, yo diría que un estudiante que se precie de estar bien preparado sabe hacer las cosas de las dos maneras y no tiene ningún problema con eso. Sabe que las puede hacer de una forma o de la otra. O sea, dominar la materia, estar bien preparado para la materia y bien preparado para la U, para el próximo año de la U, significa que usted puede hacer cualquiera de estas cosas de una o dos formas distintas o más y no tener ningún problema con ninguna. Saber, este ejemplo lo quiero hacer con este método y el que sigue lo va a hacer con otro método. ¿Por qué? Porque los domino los dos. ¿Por qué? Porque todo es fácil. En realidad, y si no lo habían visto fácil es porque tal vez no lo habían estudiado o no lo recordaban del año pasado. Pero cualquiera de los dos métodos es sencillo. A ver, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo de esto. Vean, esta parte de la pizarra la puedo borrar, esto de aquí. ¿Alguien está escribiendo? Este lado. Profe, una pregunta. Ajá. Entonces yo puedo averiguar el punto medio y meter eso a la calculadora y ya me da Y. Exactamente. Vamos a ponerlo como una nota aquí. De una vez antes de
Otra forma de hallar el vértice es, no, otra forma de hallar el vértice, si se conoce o se pueden calcular fácilmente. Sé que por aquí la sombra no deja ver, pero aquí dice, otra forma de hallar el vértice, si se conocen, o tal vez no los conozcan, pero yo las puedo calcular fácilmente. ¿Cómo? Y metiendo los datos en la calculadora yo puedo fácilmente calcular x1 y x2. Es otra forma de hallar el vértice, si se conocen x1 y x2, o tal vez no los conozcan, pero se pueden calcular fácilmente. Entonces, es la siguiente. Aquí voy a poner x sub v. Eso quiere decir x del vértice. El valor de x del vértice. Entonces, es el punto medio. El punto medio, o sea, asocien el punto medio con media aritmética o promedio. Ya saben que el promedio de dos cantidades es sumar las dos cantidades y dividirlas entre dos, ¿verdad? Ah, bueno, ustedes vieron un punto medio cuando estudiaron rectas. Todos saben que el punto medio de dos rectas de dos puntos se puede obtener usando esta formulita, ¿verdad? Entonces, si yo conozco cuánto es x1 y x2, simplemente los sumo y los divido entre 2, el resultado de la suma la divido entre 2, y eso me da la x del vértice. Y para hallar la y del vértice, o uso la fórmula menos discriminante sobre 4a, o sustituyo este resultado en la ecuación de la parábola. Ya escribí las dos. Lo uso como ejemplo, de todos modos. Repito, para hallar la x del vértice, si yo conozco x1 y x2 o los puedo calcular fácilmente, yo nada más sumo x1 y x2 y el resultado lo divido entre 2. Y para calcular la y del vértice puedo usar la misma fórmula de antes. O puedo calcular este valor con esta fórmula y sustituirlo en la ecuación de la parábola, que fue lo que hicimos aquí en rojo. Que yo calculé este valor y después lo metí en la ecuación de la parábola cuántica cálculo. Voy a ir aquí usando cálculo. Profe, ahí dice sustituir el valor de la x del vértice. El valor de la xv quiere decir x del vértice. El que se obtuvo con esa fórmula. Ahí dice sustituir el valor de la x del vértice obtenido, o sea, obtenido con esta fórmula. ¿Y dónde se sustituye? En la ecuación de la parábola.
Vamos a usarlo como el ejemplo. Bueno, aquí sería bueno hacerlo como un dibujo, ¿verdad? Que sería que esté en el centro. Que será que la X del vértice es el punto medio entre X1 y X2. Vean, dice el ejemplo, una parábola interseca el eje X en 5,0 y 13,0. ¿Cuál es el vértice? Entonces, como estas son las intersecciones que en el eje X, este es el X1,0 y este es el X2,0. O sea, nosotros conocemos el X1 y el X2. Entonces, el primer paso, cuando uno conoce sus valores, es calcular la X del vértice con esta formulita. X1 más X2 sobre 2. Entonces sería X1 es 5 más X2 que es 13 sobre 2. 5 más 13 es 18. Entre 2, 9. O se mete todo en la calculadora y le sale 9 de una vez. Entonces porque lo dice paso a paso. Uno mete una calculadora, inmediatamente le pone el igual y te va a dar 9. Eso es el primero. Ahora, para hallar la Y del vértice, tengo este método o este otro. En este caso quiero usar el segundo método, el de la calculadora. Ah, pero disculpen, en este estoy metiendo la pata porque no les di la ecuación. Bueno, ¿cuál es? Dejémoslo hasta aquí, porque en este ejemplo que acabo de inventar, yo no puedo usar el segundo método porque yo no tengo la ecuación de la parábola. ¿Entienden? Tendría que hallar la ecuación primero. Se puede hallar la ecuación, pero no quiero complicar la vida tanto todavía porque lo que yo primero estoy viendo son cosas básicas. Cuando hayamos terminado todos los temas de la parábola, entonces hacemos una práctica que viene en el libro con más dificultad y ahí sí podemos hacer ejercicios con más dificultad. En este caso dejémoslo hasta aquí. No voy a calcular la Y porque, repito, no tengo la información que necesito para usar estos métodos. Lo único que le voy a hacer es el dibujo, para ilustrar más el método. Ven que esta parábola, yo no sé si es para arriba o para abajo porque eso no me lo dice. Si fuera cóncava hacia arriba, esta parábola es así. Corta el X aquí en 5 y en 13. Corta el X en 5,0 y en 13,0. Entonces, el número que está aquí en el medio es el 9. Vean que de 5 a 9 hay 4 lugares y de 9 a 13 también hay 4 lugares. Ven que es el punto medio. Entonces, la X del vértice es 9. Lo que yo no sé aquí calcular es este. Que se podría hacer, pero tendría que alterar un poquito el ejercicio y no quiero alterarlo. Es más, lo que voy a cambiar es la pregunta, nada más. Yo pregunté cuál es el vértice y es cuál es la X del vértice. Eso es lo que cambié para que tenga sentido. La Y no la calculé porque con la información que les di no se puede. Necesito más datos. Pero, por ejemplo, ¿de este ejercicio tienen alguna duda? Yo no, profe. Todo está No. muy claro. Ah, ok.
Vamos a hacer uno ya ilustrando el método que había mencionado aquí. Vean, yo no es que quiero complicarles la vida, simplemente lo que quiero es que entiendan que si están bien preparados para el examen, pueden hacer resolver el ejercicio de diferentes maneras y todas les van a dar igual y ninguna le va a representar ninguna dificultad. ¿Entienden? Si ustedes están en materias porque tienen que tener algún gusto por la matemática, ¿verdad? Y alguna facilidad. Y entonces, y quieren salir el próximo año bien en la U, no tener que llevar precálculo, sino directamente entrar a cálculo. Entonces, estos son temas muy básicos, entonces, desarrollarlos de una manera u otra no debería darles ninguna complicación. Entonces, hagámoslo de las dos maneras. Primero, la primera forma que yo había explicado para hallar el vértice era usando estas formulitas. Hagámoslo así para ver cómo, para comparar. Entonces, pero vean que para usar esta fórmula yo ocupo el discriminante. Entonces, eso es el paso número 1 para poder usar esta formulita. Entonces voy a calcular el discriminante por aquí. Aquí sería A es menos 1, B es 5 y C es 24. Entonces sería B al cuadrado menos 4 por la A que es menos 1 por la C que es 24. Y esto sería 5 al cuadrado 25 y 4 por 1, 4 por 24 a 96 y menos da más y 25 más 96 da 121. O sea, esto lo meten en la calculadora y les da 121. Entonces, cuando ya lo tienen, ahora sí, voy para acá, sería menos el valor de la B, y la B vale 5, sobre 2 por el valor de la A, que es menos 1. Esto usted lo mete en la calculadora y le va a dar 5 medios. Ahora se van para este otro, menos el valor discriminante, que es 121, sobre 4 por la A, que es menos 1. Esto lo meten en la calculadora y les da 121 cuartos. Entonces ya pueden decir que el vértice es en X es 5 medios y en Y es 121 cuartos. A ver, ¿alguna pregunta de ese ejercicio, de esta parte? ¿Todo bien, profe? Ahora vean, hagamos el otro método. Necesito que en una calculadora metan A-1, B5 y C24. En el modo 53, o la compañera usaba menú A22, ¿se acuerdan? Entonces, si tenía la calculadora blanca. Entonces, metan esto y me dicen cuánto es X1 y cuánto es X2. 8 y menos 3, profe. 8 y menos 3. Entonces, el otro método que yo enseñé era calcular la X del vértice con esta formulita. La X del vértice es el punto medio. Es X1 más X2 entre 2. Sería X1 es 8 más X2 que es menos 3 entre 2. Y eso se mete en calculadora y me da 5 medios. ¿Ven que me está dando el mismo resultado? Repito, nada más. Meto los valores de A, B y C en la calculadora. Obtengo que X1 es 8 y X2 menos 3. Y la X del vértice es el punto medio entre X1 y X2. Como es el punto medio, lo que hay que hacer es sumar X1 con X2 y dividirlo entre 2. Entonces X1 es 8 más X2 que es menos 3 y eso sobre 2, eso da 5 medios. Ahora, para hallar la Y del vértice yo podría usar esta formulita, pero ya la hice de esa forma. Entonces hagamos el otro método.
El otro método era meter esto con la tecla alfa. Pongamos el menos alfa, la tecla X que está en rojo, elevado al cuadrado con la tecla X a la 2, más 5, la tecla alfa, otra vez la X roja, más 24. Repito, no pongan el igual todavía. Repito, se pone el menos. Se puede usar el menos chiquitito que está entre paréntesis o se puede usar el menos de resta. No hay problema. Luego, para que salga esa letra X, se pone alfa y la X que está en rojo. Y se eleva al cuadrado con la tecla X a la 2. Más, se pone 5. Luego, para que salga esta X, se vuelve a poner alfa y la X que está en rojo. Más 24. Cuando ya metieron eso, hay que presionar la tecla cal para que la calculadora le pregunte el valor de la X. Cuando la calculadora le pide el valor de la X, de un momento. Disculpen, es que se me olvidó poner el teléfono en silencio. Entonces, cuando ya ustedes presionan cal y la calculadora les pregunta la X, ponen el valor de 5 medios. Para poner 5 medios, si la calculadora es vieja, uno pone 5, la tecla de fracción y el 2, y en las calculadoras viejas se ve como así. Entonces, luego ponen el igual, y el resultado me da el segundo número del par. Vean que yo lo que estoy haciendo es cambiando la letra X por el primero, por 5 medios. Entonces el resultado me va a dar la Y, que es el segundo número del par. Verifiquen a ver si da 121 cuartos. Sí, profe, a mí sí me dio eso. Sí, entonces ya Sí. pueden decir que el vértice es en X 5 medios y en Y 121 cuartos. Como les estaba diciendo, este tema es bastante fácil, por lo tanto, aprenderlo a hacer de una forma o de otra no tiene mayor complejidad. Ustedes deberían de poder hacerlo de cualquiera de las dos maneras y no tener ningún problema con ninguna. Mientras más matemáticas sepan, mejor para ustedes. Mejor preparados va a estar en el examen y mejor preparado va a estar en la U. Así que no se limiten a aprender. O sea, si hay diferentes formas de hacer las cosas, aprendan a hacerlas de todas. Yo lo que hacía cuando era estudiante y quería aprender, estaba en ese proceso, era que si existían diferentes formas, un mismo ejercicio lo hacía de una manera y después volvía a hacerlo de la otra manera hasta que me diera igual. Y si no me daba igual, insistía hasta que me dieran igual para poder dominarlo. Y eso después ya me ayudó mucho para poder entender todo lo que seguía después. Vean, yo no quiero abusar de la hora, yo no llevo el tiempo, pero no sé, don Alexander, hasta qué hora dijo que podíamos estar. Don Jorge. Ajá. Sí, don Alexander. Sí, es que algunos compañeros me han dicho que como ellos tienen recarga, entonces... Ah, no, por eso les estaba diciendo que ya deberíamos de cortar, porque no me acordaba cuánto tiempo. Sí, correcto. Usted me indica. No, podemos dejarlo aquí y en la próxima lección que usted programe, usted coordínelo con ellos y me avisa. Continuamos viendo lo que hace falta, que es el eje, simetría y el rango, y hacemos ejercicios como los que aparecen en el examen, ya los de selección única que tienen más dificultad. Es correcto, sí, jóvenes, vea, esta es la parte más cansada porque don Jorge ha hecho todo un análisis de la ecuación de la parábola y es necesario. Nosotros la hemos visto así, pero por brincos. Creo que con esto que nos ha dado don Jorge ha quedado claro el concepto. Ahora sí viene la otra parte, que es ya hacer ejercicios y darle una interpretación a todo esto, pero era muy necesario tener todo este análisis, jóvenes, y qué dicha que ustedes lo vieron, porque
Si uno no tiene en cuenta, el problema es que más adelante quedan huecos y después vienen los problemas cuando no puedo asimilar un ejercicio. Así que, qué dicha, don Jorge, que usted nos regaló toda esta parte. Sé que es cansado para tanto como para usted, para los estudiantes, pero es muy necesario porque tengo que tener las herramientas muy claras, qué es el vértice y qué son las intersecciones, todo eso, porque si no, vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, don Jorge, yo quiero agradecerle en nombre de los chiquillos todo el análisis que usted hizo de esta gráfica. Queda pendiente la otra parte. ¿Qué quedaría pendiente, don Jorge? El eje de simetría y el rango, y hacer ejercicios de selección única con una dificultad mayor. Perfecto. No sé, usted es el que manda, don Jorge, para Entonces, programar bueno, una... no, Es que, si gusta, jóvenes, sí. jóvenes, disculpen, es que vea, este tema ya don Jorge lo abarcó en Calle Fallas y nosotros lo hemos abarcado así muy, pero ya después de vacaciones entramos a la otra parte que es más rigurosa. Aquí está don Jorge de testigo, que es así. Entonces no nos podemos estar deteniendo en volver a repasar porque ya tenemos que ir preparándonos para el otro examen también, que es después del 8, un mes después. Entonces por eso es muy importante que ustedes adquieran estos conceptos, los vayan amarrando, porque ahora vamos a hablar de la función cuadrática más adelante y volvemos a retomar esto otra vez. Entonces es muy importante que todo lo que se ha dado hoy en buena hora para ir amarrando conceptos, jóvenes. Esto se tiene que ir amarrando poco a poco con otros y ligándolos con otros. Usted me dice, don Jorge. Bueno, yo podría ir, por ejemplo, pasado mañana jueves, si ellos pudieran. Sí, el jueves de 2 a 4, otra vez. Si usted está tan amable ahí de ayudarnos. Claro, con mucho gusto. ¿Está bien? No sé, jóvenes, ustedes son los que mandan. Si tienen alguna duda para don Jorge o algo así, porque... Y ahí sí, profe, si usted dice que se nos van a juntar las clases, entonces es mejor terminar esto antes de que finalice la semana para estar con todo. Sí, que dicha que usted lo dice, porque yo lo que quiero es que ahora que estamos más tranquilos, lo hagamos, porque ya estando encima del examen, la gente se pone tensa, mucho nervio, y no hay tiempo para estudiar. Entonces creo que es mejor ahora desgastarnos un poquito, pero ya cuando lleguemos al examen, llegar tranquilos, relajados, y en eso que he dicho que la clase de hoy sirvió para eso, y la del jueves, y ahí nos vamos poco a poco, pero ya tiene que haber un sacrificio de parte de todos, y creo que en ese sentido, si nos vamos a arriesgar, ahorita vamos a ver los logros. Bueno, Ustedes dicen, profe, muchísimas gracias. tienen que agradecerle a don Jorge, que es el que nos ha ayudado, ¿verdad? Porque él es el que en todo momento nos regaló su tiempo, ¿verdad? Así que, don Jorge, no lo veo por ahí, don Jorge. Es que me pongo a un lado para no tapar la pizarra. Don Jorge, yo quiero agradecerle en nombre de los estudiantes. Creo que los chiquillos valoran mucho su esfuerzo, preguntaron bastante y muy contento, al igual que ellos. Creo que les va a servir mucho en su formación y ojalá que de vez en cuando nos siga regalando usted su conocimiento ahí, cuando usted pueda. Está bien, claro, con mucho gusto. Entonces nos vemos el jueves, si Dios quiere. Entonces que pasen buenas tardes. Bueno, igualmente. Muchas gracias, buenas profe. tardes. Buenas Profe, tardes. una pregunta, ¿ustedes pueden grabar la clase del jueves? ¿Alguien preguntó algo? Sí, fui yo. ¿Qué fue lo que preguntó? Sí, podrían grabar la clase del jueves. Ah, sí, claro. No hay ningún inconveniente, está bien. Bueno, entonces buenas tardes, mucho gusto. Entonces, hasta luego. Por ahí, profe, Luego. por ahí. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Don Jorge, Sí, don Alexander. ¿lo puedo llamar por la línea, por WhatsApp? Sí, ya voy a cerrar aquí. Ok, sí, para llamarlo. Ese es un momentito, unos 5 minutos y hablamos. Porque voy a Ok, cerrar perfecto. aquí. Perfecto.